Rambra Yoshoto. Rambra Yashatar, tu palabra dice en Judas, capítulo 1, versículo 20, que el que ora en lengua se edifica, se restaura, se fortalece a sí mismo. Rambra Yoshoto, Rambra Yashita Raka, porque estamos permitiendo, papá, que lo espiritual sea más consciente en lo natural, en lo físico. Somos seres espirituales, papá. Nos enfocamos más en tu espíritu que nos guía a nosotros, y nuestro cuerpo, nuestro natural, papá, es transformado por lo espiritual, por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. No somos carnales, naturales, somos espirituales. Somos guiados por el Espíritu de Dios, papá, enfocados en el Espíritu de Dios que vivifica el Espíritu de Dios, vivifica todo nuestro ser, restaura nuestro ser. No nos enfocamos en el dolor, no nos enfocamos, papá, en que algo vamos a perder, sino nos enfocamos en el espiritual, que todo está completo, todo está hecho, todo lo tenemos en Cristo, todo lo podemos en Cristo. Aleluya. Nos enfocamos en el Espíritu de Dios, papá. Buscamos primeramente el reino de Dios que está en nosotros. Nos enfocamos en primer lugar en el reino de Dios que está en nosotros, y todo vendrá, todo se manifestará por añadidura, porque nos enfocamos primero en el reino espiritual, en el reino donde el Espíritu de Dios gobierna y reina, y somos uno con el Espíritu de Dios, somos uno con el Espíritu poderoso de Dios. El mismo Espíritu que gobernó en Cristo Jesús y dio vida a la gente, ese mismo Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo que resucitó a Jesús de la muerte, ese mismo Espíritu está dentro de nosotros para resucitar a la gente que nos rodea, para resucitar a cada cuerpo, a cada órgano que ha dejado de vivir, de andar, de funcionar bien. El Espíritu de Dios está en nosotros, y somos conscientes de esa verdad, somos conscientes de esa realidad plena que hoy vivimos, que hoy está en nosotros. Somos conscientes que está 100% hecho, así como dijo Jesús, que Él ya está hecho, ya está consumado completamente en Cristo Jesús. Gracias, papá. Somos conscientes, aleluya. Gracias, Jesús, aleluya. Oh, sí, Jesús, gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Anhelamos que tú gobiernes ahora en este tiempo de tu enseñanza. Enseña tú, Espíritu Santo. Tú eres el maestro, tú eres el que tiene las palabras, tú eres el que tiene la dirección. Enséñanos, Espíritu Santo, así como enseñabas a los apóstoles, revelando más de las Escrituras. Enséñanos, Espíritu Santo. Estamos listos para aprender de ti. Estamos listos, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús decimos amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, amén. Qué bueno es el Señor. Gloria, papá Dios. Somos conscientes que somos espíritu, somos conscientes que el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos. Su palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos los que somos hijos de Dios somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Todos los que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy vamos a continuar otra faceta más, que como líderes vamos a seguir viviendo, como dice su palabra, andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Eso va a ser nuestro tema central. Andando en el Espíritu. Como hijos de Dios. Las primeras horas hemos aprendido del líder Nehemías. Amén. ¿Se acuerdan que hemos aprendido de Nehemías? ¿Se acuerdan? ¿Qué características del líder nos enseñó Nehemías? Ajá. Paciencia, ¿verdad? Tiempo también, ¿verdad? Maneja el tiempo muy bien. Se organiza. Nehemías nos enseñó que un líder es organizado, ¿no? Se planifica, ¿verdad? Se programa para llegar a cumplir ciertas metas. ¿Y es guiado o no es guiado por el Espíritu de Dios? Amén, ¿verdad? Es guiado. ¿Se acuerdan que siempre cuando leíamos Nehemías, miramos a Nehemías que se ponía a orar?
¿no? Había un problema, mi ciudad está destruida. ¿Y qué hizo desde diciembre hasta abril, 4 meses? ¿Qué hizo? Estaba orando, ¿verdad? Y mientras que oraba, planificaba. Estaban esperando en el Señor, planificando, hasta que alguien le dijo, ¿qué quieres, no? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ¡flum! Sacó cada paso. Así que un líder es, como Nehemías nos ha enseñado, es alguien que pone primero a papá Dios. Cualquier cosa que pasa, la gente lo quiere dañar, se pone a orar, a conversar. Fíjense que Nehemías es alguien más consciente de la presencia de Dios, más consciente de vivir siendo guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Y es lo que quiero reforzar ahora. Y vamos a leer el libro de Primera de Corintios. Vamos a ver a otro líder que es guiado por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, que escribió el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios. Y miren lo que dice Pablo primero en Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Y miren, vamos a ver qué dicen en otras versiones. Vamos a bajar en la versión LBLA. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos ¿de quién? De Dios. Miren otra versión. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son también hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Otra versión. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir, se dejan liderar, se dejan gobernar. ¿Por quién? No se dejan conducir por sus emociones, por su ira, mi molestia, sino me dejo conducir por el Espíritu de Dios. Miren qué dice en la versión NTV. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Vamos a ver en otra versión qué más nos dice. A ver, algo diferente. A ver, esta es la PDT, ¿no? Los hijos de Dios maduros se dejan guiar por el Espíritu. Es decir, ¿el Espíritu de Dios quiere guiarnos o no quiere guiarnos? Sí, ¿verdad? Solamente que a veces no nos dejamos o sí nos dejamos, ¿no? En otra versión BLP dice, los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, los hijos maduros, ¿no? La versión PLPH también dice lo mismo, los que se dejan conducir. Amén. Sigue un poco más abajo todavía, porque la Reina Valera ya la hemos leído. Un poquito más. Mire la versión, a ver, la TLA. Todos los que viven en ¿qué? En obediencia al Espíritu de Dios, ¿son qué cosa? Hijos de Dios. Por eso, hermanos, si usted siente en su casa, no sé por qué siento, pero necesito orar por tal persona, ore por esa persona. No sé por qué siento, pero necesito abrazar a mi nieto que está a unas cuadras, vaya y abrace a su nieto. No sé por qué siento darle al vecino esta manzana, 1 kilo de manzana. Hermano, esas cosas pequeñitas, ¿verdad? Porque si somos fieles en las pequeñas cosas que Él nos dice, no vamos a poder entender las cosas más grandes que Él nos va a decir. Así que hay que practicar. Por eso Pablo dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 18, Primera de Corintios 14, versículo 18, Pablo, que es guiado por el Espíritu de Dios, que es guiado, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas, dice. ¿Qué hace él? ¿Ora en qué? En lenguas, dice, poco o más. Más, dice, que todos ustedes. Es decir, debemos seguir cultivando ese hábito de orar en lenguas todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Yo estoy en mi laptop, en mi oficina, mandando precios, cotizaciones, proformas a mis clientes que me van pidiendo mientras que voy haciendo, con una música de fondo de adoración, pero voy orando en lengua rambra, yoshoto, gracias papá Dios porque estás conmigo, voy a cerrar ventas, rambra, yoshoto, me voy al baño ahí, lavar un poquito, orando, papá Dios, rambra, yoshoto, gracias papá Dios, y orando en lenguas y hablando con Él, amén. Así que hagamos lo que dice este líder
Pablo, como líder, dice: yo hablo en lenguas más que ustedes. Y miren lo que dice en 1 Corintios 12:7. 1 Corintios 12:7. Pablo también nos recalca que estemos anhelando y disfrutando de las manifestaciones. Dice: a cada uno le es dada. Dice: ¿a todos o cada uno? A cada uno de nosotros le es dado, ¿qué cosa? Las manifestaciones, o dada la manifestación de ¿quién? ¿Para qué? Para provecho de nosotros y para provecho de los demás. Amén. Es decir, lo que Pablo está diciendo: anhela ser guiado por el Espíritu Santo y estate preparado que Él se va a manifestar en tu vida, porque a oras en lenguas le estás dejando que Él te guíe. Por eso, mis amados hermanos, cuando somos más conscientes del Espíritu Santo en nuestras vidas, dejamos que Él se manifieste. Pero cuando nos enfocamos mucho: no hay plata, me duele mucho, ya soy más viejita o más viejito, ya no tengo fuerzas, me enfoco en esas cosas naturales, estoy perdiendo el rumbo de ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Porque Josué dijo: tengo 80 años y tengo la misma fuerza, la misma actitud cuando tenía 40. Denme la montaña más difícil que yo y el Señor la conquistaremos. Amén. Fíjese que él no se enfocó en su edad, él se enfocó: el Señor está conmigo. Cuando José fue tentado a pecar por la mujer desnuda, José no se enfocó en su cuerpo desnudo de ella, sino se enfocó: ¿cómo le voy a hacer esto al Señor? Y se fue corriendo. Alguien que se enfoca en el Espíritu de Dios camina en santidad, camina en pureza, camina en excelencia y camina reinando en Cristo. Amén. Por eso vamos a aprender mucho sobre el apóstol Pablo, un líder que es guiado por el Espíritu Santo, un líder que caminó en el poder del Espíritu Santo, un líder que nos va a enseñar, y él nos va a decir una cosa más. Gálatas 5:16. Digo pues, anden ¿en qué? En el Espíritu Santo, para que no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Cuando uno se enfoca en el Espíritu Santo, ya no está buscando desear las cosas de la carne. Miren, vamos a verlo en otras versiones. Más abajito, vamos a ver en varias versiones para ampliar el concepto de lo que el apóstol Pablo, el líder Pablo, nos está ayudando a ser líderes espirituales. Dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de ¿qué? De la carne. Es decir, si yo ando en el Espíritu, no voy a cumplir los deseos que Satanás quiere colocar en mi mente. Miren otra versión, la JBS: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El DHH dice: por tanto, digo, vivan según, es decir, guiados por el Espíritu Santo, y no van a buscar satisfacer sus propios malos deseos. Miren otra versión, NSB: así que les aconsejo que vivan por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. No vivan por su poder propio, humano, natural, carnal, porque yo tengo más experiencia, voy a depender de mi experiencia. No, dice: les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu, no por el poder propio. De esa manera, si tú dependes del Espíritu Santo, no vas a obedecer ¿qué cosa? Los deseos que han quedado de haber tenido la naturaleza pecaminosa. Porque recuerden que teníamos el pecado dentro. Cristo vino, el Espíritu de Dios, la santidad vino, sacó el pecado, ahora tengo la vida de Dios. Amén. A veces las traducciones no son tan claras en algunas cosas, pero si tenemos luz podemos entender bien las traducciones. Vamos a ver otra versión más. La NTV dice: les digo, dejen que el Espíritu Santo, que desea guiarte, dice: deja que el Espíritu de Dios te guíe en la vida, que no te guíe tu propia humanidad. Dice: entonces, si tú te dejas guiar por Él, no se dejarán llevar. ¿Por cuál? Por los impulsos de la naturaleza que quedó, la carne, los impulsos, los malos hábitos, las ideas negativas que haber tenido el pecado dentro ha dejado en ti. Se fue el pecado, pero dejó en tu alma los hábitos de mentir,
Dejó en tu alma los hábitos de exagerar, los hábitos de, te gana la cólera, el enojo, la envidia. Tal vez tu familiar creció un poquito más en algunas cosas y te ganó el enojo, la envidia de algo. Pero dice aquí, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu te va a decir, Israel, no tengas enojo, no tengas envidia, yo soy tu Señor, yo te doy todo, yo soy tu pastor y nada te... Y eso hace que no tenga envidia si alguien creció o no creció. Amén. Cuando yo me enfoco en el Espíritu, recuerden, un líder maduro es alguien espiritual, es alguien que mira lo espiritual. Y lo espiritual afecta a mi naturalidad. Amén. Dice, les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, en tu matrimonio, tu relación con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Deja que el Espíritu Santo te guíe en tu negocio, en tu salud, en tus relaciones. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. NBI dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan entonces los deseos de la carne. La versión SCT dice, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de haber tenido la naturaleza de pecado. Y la PDT dice, por eso les doy este consejo, dice Pablo, el líder espiritual, dejen que el Espíritu guíe y no complazcan entonces los deseos perversos de la naturaleza carnal. Amén. Por eso cuando uno tiene ganas de pecar, o yo quiero de repente pecar, cuando yo quiero pecar, y me refiero no solamente a hacer cosas malas, sino a pensar mal, a dejar que el temor me domine, porque a veces en mí vienen ideas, mira, este mes no has vendido, entonces temor de que acá 30 días uno va a ver dinero para pagar mis cuentas. Entonces, ¿qué hago yo? Orar en lengua rambra, no dejo que el temor se quede ahí. Cuando yo oro en lenguas, hago que mi alma, mi mente se calle. Y mi espíritu otra vez hace que la paz de Dios que está en mí, que sobrepasa todo entendimiento, toda mentalidad, me domine, me gobierne. Amén. Oremos en lenguas para que el Espíritu de Dios nos siga fortaleciendo, animando. Amén. Gloria al Señor. Y para terminar este versículo vamos a ver una más. Os exhorto, pues que viváis de acuerdo con las exigencias amorosas, exigencias buenas que te da el Espíritu. Por ejemplo, venir acá, a pesar que estamos cansados del trabajo. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar de repente en su cama echado, calentito con su fresadita? ¿Sí o no? No, vendríamos la mayoría. Pero miren, estamos acá, ¿no? Incluso algunos no cenamos todavía porque tenemos que predicar, y si con la pancita llena no puedes predicar porque por eso hoy día por fin hice un cambio. Hoy día tomé mi leche, mi café con leche a las 5:30 más o menos, para estar llenito y no tener hambre a estas horas, fíjense, ¿no? Y estoy bajando un poquito, creo. Estoy siguiendo las exigencias del Espíritu Santo, ¿no? De ser más excelente en mi caminar, más excelente en la predicación. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así, ¿no qué cosa? Yo les pregunto a ustedes, miren, si usted se voltea alrededor de los hermanos y usted pregunta, ¿usted ha crecido de niño con su papá? La mayoría no ha crecido con su papá. Por ejemplo, me pregunto ahorita, ¿a uno de ustedes ha crecido con su papá de niño? La hermanita, también Maggie, no, también no. Tú sí, ¿no? Qué bendición también. Pero la mayoría no tanto. Y es difícil ser guiado. Por eso la mayoría le es difícil sujetarse, porque no hemos tenido una sujeción sana, saludable. Y algunos han tenido un papá muy exigente y violento y tosco a veces, y no me gusta obedecer porque he tenido un concepto errado de la obediencia o de ser guiado por un líder, ¿no? Entonces a veces nos cuesta. Por eso el pastor o los líderes debemos ser pacientes con las personas. Amén. Pacientes. Muy bien. Entonces hemos leído Gálatas capítulo 6, 5:16. Esto va a ser nuestro versículo central. Que andemos guiados por el Espíritu en toda nuestra vida, y por consecuencia nuestros deseos pecaminosos no nos van a gobernar.
Amén. En otras palabras, el líder espiritual se centra en el espíritu y no se centra en lo natural. Miren, yo les pregunto esto. Dos formas de ver esta experiencia, lo espiritual y lo natural. Antes de la pandemia, mi equipo de ventas que yo dirigía 5 personas, yo tenía en mi equipo de ventas 5 personas en mi negocio, en mi empresa, se empezaban a ir. Y yo con paz, y los otros 5 ventas que eran externos, es decir, tenían su trabajo aparte, pero a veces vendían cosas que en su trabajo no tenían y yo sí los tenía, y se empezaban a ir. Y naturalmente llega la pandemia y uno puede decir, mira, no, si se van los vendedores, no vas a vender, no hay ventas, no hay dinero, ¿no? Lo natural. Pero ¿cómo lo ves en lo espiritual? Porque llega la pandemia y entonces no vendíamos nada del primer rubro, pero empezamos a vender bastante lo que es productos de limpieza y todo eso, ¿no? Bastante. Y termina la pandemia, empezamos a hacer iglesia. Y papá Dios me dice, ya no trabajes 8 o 9 horas, trabaja 4 horas, 5 horas en la mañana nada más. En lo natural, ustedes pueden ver que se podría llamar, ya no va a haber ganancias económicas, ¿sí o no? Ya no hay ventas, clientes, vendedores, yo solo con mi esposa y mi papá, un equipo de 3 o de 4, por ahí 2 que todavía quedan de ventas, 4 versus 10, y ahora incluso trabajas menos tiempo. Imagínense, en lo natural, si alguien se enfoca en lo natural, puede decir menos ganancia, pero alguien que mira en lo espiritual, tengo tiempo para estudiar la palabra, más tiempo para guiar una iglesia, más tiempo con la familia, y viendo que papá Dios, las mismas ganancias se van dando a pesar de trabajar 4 horas al día. O sea, fíjate con qué ojos uno ve una experiencia. En lo natural uno puede decir, ya va a tener menos ganancia. En lo espiritual, mira, tiene las mismas ganancias en poco tiempo de trabajo todavía y tiene tiempo ahora más para hacer la obra del Señor, porque dirigir un equipo de 5 o de 10 personas toma tiempo. Amén, ¿sí o no? Yo con ellos me reunía en mi casa a las 7, les invitaba a desayuno y tenía unos 40 minutos de enseñanza todos los días de cómo trabajar en equipo con la palabra de Dios, de cómo vender con honestidad, cómo ser puntuales, cómo exigirse más, cómo tratar mejor al cliente. Tenía unas clases de media hora a 1 hora tomando desayunos para fortalecer a mi equipo de ventas, porque yo siempre deseo crecer, duplicarme en personas. Amén, ese es mi deseo siempre, duplicarme. Y también sabía que uno de ellos también se iba a animar y abrir su negocio, porque se puede abrir, ¿no? Es importante que uno aprenda y lo haga también. Entonces fíjese que un líder mira todo con los ojos espirituales. En cambio, si uno mira con los ojos naturales es, bueno, ya su negocio se encogió, menos tiempo, menos horas de trabajo, tendrá pocas ganancias, ¿no? Pero gloria al Señor que estamos teniendo las ganancias de 8 horas en 4 horas, porque estoy siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Estoy siguiendo, en verdad que yo, desde que tengo 13 años, le dije al Señor, Señor, yo solo quiero hacer tu perfecta voluntad, no quiero hacer lo mío. No quiero tocar mujer ajena que no va a ser para mí. Yo quiero cuidar mis manos y mi cuerpo para una sola mujer. Yo solo quiero hacer tu perfecta voluntad, no quiero hacer lo mío. Papá Dios, yo quiero hacer lo que tú me digas. Esa es mi vida. Ese es el plan de mi vida, mis amados hermanos. Me enfoco en lo que Él me dice. ¿He fallado? ¿He cometido errores? Por supuesto que sí, como todo ser humano. Pero mi deseo solamente es ser guiado por el Espíritu Santo. Cumplir su perfecta voluntad. Amén. Por eso en estos 40 años he tenido paz. Tengo paz. Tengo mucha paz. Me siento muy realizado en mi espíritu, siendo guiado por Él. Y una de esas cosas es que el papá Dios me dijo, enseña a Corintios. Porque Corintios son creyentes que se mueven con el Espíritu Santo, pero también son carnales.
¿no? Vamos a ver lo que Pablo les aconseja y cómo ayudar a estos hermanos que se mueven en el Espíritu Santo, pero todavía son a veces guiados por su carnalidad. Y vamos a ver qué consejo les da, porque mis amados hermanos, nosotros como iglesia nos estamos moviendo mucho con el Espíritu Santo, más que nunca, más que antes, y cada vez va a ser mayor. Pero sé que en el proceso hay cosas carnales que tenemos que dejar de lado para que no me estorbe y enfocarme en Cristo. Amén. Amén. Y por eso vamos a empezar 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, y dice así en 1 Corintios 1, dice: Pablo, llamado a ser ¿qué cosa? Apóstol de Jesucristo por la voluntad propia, ¿verdad? De Dios, y hermano de quién? De Sóstenes, ¿verdad? Dice Pablo. ¿Ustedes se acuerdan qué significa la palabra Pablo? Significa llamado, invocado, separado para algo. Amén. La palabra Pablo significa llamado, separado para algo. Entonces vemos acá Pablo: yo, Pablo, he sido llamado, he sido separado para hacer ¿qué cosa? Apóstol de quién? De Jesucristo. Amén. Vemos a Pablo que ha sido llamado a ser apóstol. ¿Y saben qué hacía él? Él iba a las calles así como nosotros lo estamos haciendo y predicaba la palabra. Y como ustedes ya se dieron cuenta, la gente te da tu teléfono y te dice: sí, quiero saber más. ¿Qué hacía Pablo? Volvía a reunirse en sus casas y en las calles. ¿A qué cosa? A enseñar la palabra de Dios. Eso lo llamamos nosotros seguimiento, ¿se acuerdan? Seguimiento. Miren lo que dice en la palabra de Papá Dios. Vamos a Hechos capítulo 18. Amén. Vámonos a Hechos 18. Vamos a ver un poquito lo que Pablo hacía. Hechos capítulo 18. Amén. Vamos a conocer un poco las funciones que Pablo, por qué se llamaba apóstol, ¿no? ¿Qué hace un apóstol? ¿Qué hace un apóstol? Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Digan conmigo, Atenas. Este es un lugar, ¿no? ¿Y se fue a dónde? Justamente se va a ir de la ciudad donde estamos leyendo, a Corinto. Miren, estaba allá, enseñó un tiempo, ahora se va a Corinto. Dice: y halló a un judío llamado ¿qué? Aquila, ¿no? Y Aquila era natural ¿de dónde? De Ponto, una ciudad más grande, recién venido de Italia. ¿Con quién? Su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos, ¿qué cosa los judíos? ¿Qué pasó? Saliesen ¿de dónde? ¿Se acuerdan que los judíos pasaban una gran tribulación? ¿No? Porque querían matar a los judíos cristianos. Así que también Claudio se prestó: voten a los judíos, tribulación, ¿no? Así que mandó que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, dice. Y como era del mismo oficio, o sea, Aquilas y su mujer, se quedó con ellos. ¿Y qué cosa hacían? ¿Qué hacían? Trabajaban juntos, dicen, con Pablo. Es decir, un ministro puede trabajar, hacer su negocio. Por supuesto que sí, es recomendable. Pues el oficio de ellos era hacer ¿qué cosa? Tiendas. Y Pablo solventaba sus viajes en el primer lugar, al principio. Después tuvo un apoyo de otras iglesias, pero primero él empezaba a hacer lo suyo. Y discutía, ¿en dónde? En la sinagoga, es decir, en los templos judíos. O sea, Pablo sabía que tenía que predicar a los judíos y decirles: Cristo ya vino, entreguen su vida a Cristo, ya murió por ustedes. Y todos los días de reposo, porque el día de reposo, ¿qué días eran de reposo, se acuerdan? Los sábados, así que era a los judíos. Pablo sabía que tenía que primero ayudar a los judíos y persuadía a judíos. ¿Y a quién más? A griegos, amén. ¿Qué más? Miren, y cuando Silas con Aquilas, dice, pero bueno, Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era
el Cristo, ¿no? Los judíos no querían, no, Jesús lo hemos matado, esos son sinvergüenza, no, pensaban, no, Jesús es el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando, estos judíos, fíjense, no, Jesús es un maldito, nada que ver con él, les dijo, sacudiéndose los vestidos, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Es decir, Pablo sabía que iba a venir una destrucción sobre los judíos, sobre Jerusalén en el 70. Así que Pablo se lava la mano. Bueno, su sangre contra ustedes, su juicio. Dice, desde ahora me iré ¿al dónde? A los gentiles. Porque ya predicó a los judíos de la zona. Con ustedes en primer lugar, ahora me toca a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo. ¿Temeroso de quién? De Dios, lo cual estaba junto en la sinagoga. Y Crispo, el principal, el jefe de la sinagoga, ¿qué hizo Crispo? Creyó en el Señor con toda su... Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran ¿qué cosa? O sea, Pablo estaba en Atenas predicando un tiempo, ahora se fue a Corinto y empezó a predicar y hubo muchos creyentes. Eso hace un apóstol. Va a un lugar, predica, enseña, deja un pastor, ahora va a otro lugar, predica, evangeliza, enseña un tiempo, deja un pastor y se va. ¿Y qué más dice? Porque yo estoy, entonces, el 9 arriba, entonces el Señor dijo a Pablo en visión, le dijo, no temas, sino habla. Y no, ¿qué pasa cuando el Señor te habla a ti en visión? Te está advirtiendo. Cuando papá Dios te da un aviso extraordinario es porque algo va malo, fuerte, va a pasar contra ti. Siempre papá Dios es maravilloso, se anticipa, ¿no? Y dice, no temas. Pero Pablo dice, pero ¿por qué no voy a temer? ¿Qué pasa? No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, algo va a pasar. Y se detuvo allí, ¿cuánto? ¿En dónde? ¿En Atenas o en Corinto? En Corinto. ¿Se quedó cuánto tiempo? 1 año y 6 meses, 1 año y medio. Esto es un apóstol. Predica en un lugar, evangeliza, enseña la palabra, espera que haya 1 año y medio para que se levanten líderes. Y dice, hermanos, entre ustedes debe haber un pastor, tú, sentimos que eres tú, ya, tú pastorea, a Dios, sigan creciendo y voy para allá. Amén. Dio un seguimiento de 1 año y medio. Por eso, mis amados hermanos, nosotros como iglesia estamos yendo a los mercados, a los buses, a las calles. Cuando cojamos el teléfono de la gente, vayamos otra vez a su casa y traigamos a la iglesia los grupos celulares. Enseñemos, demos un seguimiento por un tiempo. Amén. Y este hermano va a seguir creciendo. Y dice, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y hasta ahí nada más debemos leer por ahora. Pero quiero mostrarles un versículo más para que vean que el Señor le advirtió, sí o no. Dijo, no temas, pero si no pasaba nada. Pero le dijo, no temas porque algo iba a pasar. Miren qué iba a pasar. Allá, sí, en Hechos 18. Y le dijo así, versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos, dice, se levantaron. ¿Se acuerdan que los judíos no querían que ni siquiera los gentiles sean salvos? ¿No se acuerdan? Por eso juicio tenía que venir sobre los judíos, porque no querían que nadie sea salvo, nadie. Dice, los judíos se levantaron de común acuerdo ¿contra quién? O sea, algo iban a hacer ahora. Pero gloria a Dios que papá Dios se anticipó y le fortaleció a Pablo. Pablo, algo va a pasar, pero no temas. O sea, qué bueno es el Señor, ¿no? Qué bueno es el Señor. Contra Pablo y le llevaron ¿a dónde? Al tribunal, diciendo, este hombre persuade a los hombres a honrar a Dios. ¿Contra qué? Contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algo agravio o algún crimen enorme aquí en Roma, en el imperio romano, que está en Corinto, o judíos, conforme a derecho yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres, de costumbres de vuestra ley, verlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas que para mí no me competen, ¿no? Así que yo no quiero ser juez de estas cosas. Los echó del tribunal, fuera. Entonces todos los griegos, pagados seguro por los judíos, apoderándose de Sóstenes. Digan conmigo, Sóstenes. ¿Quién era Sóstenes? Principal de la sinagoga. ¿Qué hacían con Sóstenes? Le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ellos. Bueno, es problema de ustedes. Pero fíjense que hemos conocido a quién, a
era un principal que se entregó a Cristo. Y vemos a Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, que Pablo habla de Sóstenes. Miren, vamos a leer otra vez. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, el escogido, el llamado, dice, llamado a hacer ¿qué cosa? Apóstol. ¿Qué hacía un apóstol? Predicaba, evangelizaba, hacía función de pastor, enseñaba, pastoreaba, levantaba líderes y los dejaba. Bien, hermanos, ustedes sigan liderando, pastoreando, y se iba a otro lugar. Eso es un apóstol. Amén. Un apóstol. Dice, hacer apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y estaba junto con quién? Con el hermano. ¿Quién? Sóstenes. Un líder, un líder anda solo o anda acompañado. Así es. Un líder espiritual no anda solo. Por dos razones. Número uno, porque tiene que aprender de otra persona. Amén. Y número dos, porque también puede aprender y puede enseñar a la otra persona. Y se cuidan. Amén. Por eso siempre recomendarle que si alguien va de viaje, que vaya con un hombre más, un joven más. Amén. Para que se cuiden mucho. Porque puede haber tentaciones de damas. Por ejemplo, si un hombre va solo, tentaciones sí puede haber. Por eso un hombre debe saber que es santo, caminar en santidad, pero también expresarlo con cosas que se muestren que sí camina en santidad ese hermano. Amén. Un líder como Pablo, que es guiado por el Espíritu Santo, que enseña a ser guiado por el Espíritu Santo, no anda solo. Le dice, yo, Pablo, estoy dando saludos con nuestro hermano Sóstenes. Y era un hombre de peso también. ¿Se acuerdan que él era el principal de la sinagoga, no? Fíjense que Pablo predicó a alguien de peso y lo lleva para que Pablo lo discipule. Fíjense. Por eso, mis amados hermanos, un líder espiritual no piensa que yo lo puedo hacer yo. No, un líder espiritual piensa, ven, te llevo a ti, aprendamos juntos, le enseño, ustedes también pueden hacerlo. Amén. Un líder se duplica, un líder enseña, un líder le va mostrando, un líder se pone en la sombra y le dice, ahora tú predica, yo voy a estar detrás. Yo voy a limpiar ahora, tú predica, tú dirige, tú lidera, tú canta, yo no canto, tú dirígelo. Un líder trata de duplicarse porque sabe que algún día voy a partir. Amén, amén. Un líder es más, necesito ir a otros lugares, pero necesito que alguien dirija aquí. Un líder se multiplica, un líder mira una forma visionaria. Amén. Entonces dice aquí, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, junto con el hermano Sóstenes. Y adivinen qué significa la palabra Sóstenes. ¿Qué dicen? Fuerza sana. Fuerza sana. Eso es. Amén. El que preserva la fuerza. Sóstenes significa fuerza sana, el que persevera la fuerza. Pablo sabe que es llamado por el Señor y tiene una conexión con la fuerza saludable del Señor. Amén. Dice que manda saludos a quién, a las iglesias de Lima. A las iglesias que están ¿en dónde? En Corinto. Y dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a caminar o a ser santos, a demostrar la santidad que ya tienen, porque somos santos, somos la nación santa del Señor. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Amén. Dice ahí, yo les pregunto, esta carta en primer lugar ¿fue escrita para la iglesia de Perú o en primer lugar fue para Corinto? Amén. Entonces debo enfocarme primero en eso para entender su contexto. Y claro que yo como iglesia de Lima, Perú, puedo sacar enseñanzas, principios, puedo ver a Cristo, sí. Pero en primer lugar debo ver cuál es el contexto de Corinto. Porque no vaya a ser que Pablo le dice, ahora le digo a Timoteo que me alcance la capa y me lo dé. Ese versículo, esa acción es para mí, que yo le alcance la capa y lo busque ahí. Pues no, hay que saber qué es para mí y ver el contexto. Miren qué más dice en el versículo 3. Dice,
gracia y paz. ¿A quién? A vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice que la gracia y la paz son de ustedes. En otra versión dice, la gracia y la paz ya te pertenece. Un líder te recuerda a ti tu herencia. Un líder te recuerda a ti quién eres en Cristo. Un líder te recuerda que la gracia te pertenece, la gracia de Dios, no el juicio de Dios, sino la gracia de Dios, y que a pesar que hay problemas y problemas, te recuerda que la paz de Dios también te pertenece. Amén. Eso hace un líder que confía en el Señor Jesús y es guiado. El versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre. ¿Por quiénes? Por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así es. Dice que la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué cosa? Enriquecido, ¿no? ¿En quién? En Él. Miren que hemos sido enriquecidos. ¿Seremos o ya fuimos? ¿Qué dicen? ¿Seremos o fuiste ya? Ya fuimos. Ya fuimos, ¿verdad? Enriquecidos. O sea, si algo parece que no hay plata, no hay ventas, pues decir en el nombre de Jesús, yo ya he sido enriquecido, así que te ordeno dinero, manifiéstate prontamente. Seguiré trabajando, seguiré tocando puertas, seguiré tomando acción, pero yo sé que ese dinero que ya está en mí, ya se va a manifestar prontamente. Amén. Porque dice que ya hemos sido enriquecidos en Él, en Cristo. En toda también, hemos sido también enriquecidos ¿en qué? En toda palabra y en toda ciencia. Cuando uno lee capítulo 12, 13 y 14, dice que el Espíritu de Dios nos da el don de palabra de ciencia, el don de palabra de conocimiento. Así que Pablo se está refiriendo en esta parte de que en esta iglesia se están manifestando mucho los dones de ciencia, los dones de palabra. Así como dice el testimonio acerca de quién ha sido confirmado. ¿En dónde? En vosotros. Fíjese que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu nos da testimonio, seguridad que somos hijos de Dios. Amén. Seguro que Pablo también está empezando aquí recordarnos que somos guiados por un testimonio interior de Cristo. Y dice, de tal manera que nada les falta en ningún, ¿qué cosa? Ningún don. O sea, se mueven en todos los dones. Era una iglesia guiada por el Espíritu Santo, dones de sanidades, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de interpretaciones de lenguas, dones, todo lo que se hay. Amén. Y dice, esperando ¿qué cosa? La manifestación de ¿quién? Fíjese que Pablo, esta carta fue escrita más o menos en el 58, 60, y le está diciendo que todos están esperando la manifestación. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Están esperando la manifestación, porque se acuerdan que Jesús dijo, y no pasará de esta generación. ¿Se acuerdan que la semana pasada, bueno, una de las clases pasadas, vimos segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6? Vamos a ir rápidamente. Porque es justo delante de Dios pagar, ¿con qué cosa? Recuerden que Tesalonicenses le está escribiendo también a los judíos. Le escribe a los judíos que están siendo tribulados por otros judíos malos, que no quieren que nadie se salve. Dice, para Dios es justo pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a ustedes que sois atribulados, dará ¿qué cosa? Reposo con nosotros cuando se manifieste ¿quién? El Señor Jesús. ¿Desde dónde? Desde la tierra físicamente. Dice, desde el cielo, con los ángeles de su poder, ¿no? Uno dice, el Señor vino a poner juicio, sí, pero nunca lo hemos visto, no hay una foto, porque no vino físicamente, tuvo que venir, dice acá, desde el cielo. Porque recuerden cuando Jesús subió al cielo, desapareció en el cielo y los ángeles dijeron, así como apareció con las nubes, así vendrá. O sea, en el cielo, desde el cielo haría su juicio, dice, desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Y cómo?
en llama de fuego, para pagar, para darle la venganza, retribución a los que no conocieron a quién, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo le predicó a los gentiles o le predicó a los judíos. A los judíos, amén. Es por eso que esa era la manifestación. Y como ustedes saben, en el año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel, Jerusalén, el templo fue destruido para siempre. El pacto antiguo fue anulado para siempre. El templo de Dios era la expresión de la ley, era la expresión del antiguo pacto y tenía que ser aniquilado. Es decir, en la cruz Jesús muere por nosotros y dice la ley terminó ahí. No, empezó a terminar, pero finalmente culminó al 100% en el 70, porque el templo estaba latente todavía. Jesús murió en la cruz, pero la gente todavía iba al templo a matar a sus animalitos, ¿no? Todavía. Entonces ese templo era un símbolo de la ley, y lo cual fue destruido con los judíos. Amén. Y hoy día vamos a ver un poquito más de eso. Miren qué más dice. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. De tal manera que nada les falta en ningún don, esperando incluso la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará ¿hasta qué? Hasta el fin. Dice que Pablo le dice, el cual también les confirmará a nosotros o a ellos los judíos que están esperando. Hasta el fin. ¿De qué fin? ¿Del mundo o del fin de ese mundo antiguo de la ley? El fin del pacto antiguo, el fin del templo, el fin de la costumbre judía, para que seáis irreprensibles ¿en qué? En el día de nuestro Señor. Miren esta frase, el día, ¿cuándo fue el día del Señor? Miren, vamos a ver la palabra de Papá Dios. ¿Cuándo fue el día del Señor? Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Cuándo fue el día del Señor? Apocalipsis 1, 10. Dice así, versículo 10 dice: yo, Juan, otro líder que tenemos, ¿vivía en la carne o en qué? En el Espíritu. Todo líder siempre está siendo guiado por el Espíritu. Amén. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice. Es decir, Pablo en el mundo espiritual empezó a ver lo que iba a pasar, la destrucción del templo, la destrucción del pueblo judío. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día de ¿quién? Del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, ¿como de qué? De trompeta, ¿no? Que el ladrón vendrá en el sonido de trompeta, pues esa trompeta significaba la voz del Señor Jesús diciendo juicio sobre Israel, juicio sobre el templo, los voy a aniquilar. Vamos a ver otro verso más que nos dice sobre el día del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 12. Se dice, pero el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Fue algo de sorpresa para el pueblo judío. Amén. No fue avisado, fue de sorpresa. Pero todo hijo de Dios dice que es guiado ¿por quién? Había creyentes que ya sabían que ya vendría el juicio, porque Jesús dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeado de soldados, huyan, porque ahí viene su destrucción. Pero ya había creyentes que presentían que ya vendría un juicio, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos muestra, y ellos vendían sus propiedades, y dice la Biblia que estos cristianos, un porcentaje del dinero de la venta de su casa lo daban a los apóstoles, ¿se acuerdan? Para que repartan a gente que no tenía que comer. Amén. Así que eran guiados y vendían su casa ¿para qué? Para mudarse. Amén. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo y los elementos ardiendo, los elementos del pacto, los elementos del templo de Dios se iban a quemar con fuego, ardiendo serán deshechos y la tierra de Israel, de Jerusalén y las obras que hay en ella hay serán ¿qué cosa? Quemadas. En el año 70 fue quemada, destruida. El versículo 12, vamos de frente al 12, apresurándonos para la venida ¿de quién? Del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos otra vez del templo, de todo ese pacto, siendo quemados se fundirán. Amén. Otro verso más, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ¿qué? Como ladrón, así como sorpresa, ¿no? Así, oh, me van a hacer daño, ¿no? Que cuando digan paz, vamos bajando, y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no, ¿qué cosa? No escaparán. Vamos a ver un verso más, Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Vamos a ver que siempre, incluso Zacarías, los profetas profetizaban que el día del Señor era destrucción para Jerusalén. El día del Señor era destrucción para Jerusalén. He aquí el día de Jehová, el día del Señor, viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones dentro del Imperio Romano, porque recuerden que el Imperio Romano dominaba Israel, dominaba Italia, dominaba Roma, dominaba muchas cosas. Yo reuniré a todas las naciones, dice, ¿para qué? ¿Combatir contra quién? Jerusalén, y la ciudad será ¿qué cosa? Tomada, y serán saqueadas las ¿qué? Y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Fíjense, la mitad cautiverio como esclavos y la otra mitad eliminado, ¿no? Fíjense que aquí habla de Jerusalén que iba a ser destruido, porque recuerden que esa generación de judíos eran gente muy, pero muy mala. Mataron al Hijo de Dios, mataban a los profetas, mataron, ¿se acuerdan a quién primero fue? Esteban, ¿se acuerdan el primer mártir? Esteban, o sea, perseguían los judíos malos, mataban a los judíos cristianos. Entonces papá es, yo soy tu vengador, yo vengaré lo que estás haciendo. Así que desde Zacarías ya había una profecía que Jerusalén iba a ser ¿qué cosa? Destruir. ¿En el día de quién? Del Señor. Un verso más de Yapita. Miren, Joel capítulo 2, versículo 11. Joel capítulo 2, versículo 11. Dice así: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de ¿quién? De Jehová, o sea, del Señor, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar ese día de Dios terrible? Otro verso más de Yapita para que se vayan asustando un poquito más. Apocalipsis 6, 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis 6, 17. Dice así la palabra de papá Dios: un día terrible, el día del Señor, el día de Jehová. Dice así: porque el gran día de ¿qué? Ha llegado, y ¿quién podrá qué? Sostenerse en pie. ¿Quién podrá? Ese era el día del Señor, el día de Jehová, el día de juicio, el día de destrucción. Amén. Un versículo más para que puedan dormir bien hoy día. Amós capítulo 5, versículo 18. Amós capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver que también Amós declaraba: va a haber un día del Señor, un día de Jehová, de juicio, de terror. ¡Ay de los que desean el día de qué? De Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Será que de tinieblas y no de luz? Será terrible. Amós y varios profetas más lo decían: el día de Jehová, el día del Señor será de juicio, será terrible. Amén. Así que esto era contra Jerusalén. Vamos a ver
para terminar esta parte, diría el Señor, Lucas 21, Lucas 21. Cuando ves a Jerusalén rodeada de qué? Saber entonces que la destrucción, ¿qué cosa? Ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, ¿huyan a dónde? A los montes. No dice que huyan a las ciudades, dice que huyan a dónde? A los montes. ¿Qué más dice? Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en dónde? En la ciudad. Porque estos son días de qué? De retribución, de venganza, de pago, para que se cumpla todas las cosas que están escritas en Amós, en Joel, lo que ya se decía, que iba a haber una destrucción contra la Jerusalén mala. Entonces vemos que el día del Señor ya se decía, el día del Señor era un día de juicio, era un día de pago, y Pablo está acá diciendo a Corinto, en el año 58-60, porque recordemos que el día del Señor fue en el año 70, así que Pablo les dice, espérense en el día del Señor. Miren versículo 1 Corintios, otra vez, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, dice, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación. Dice, esperando la manifestación, ¿de quién? Esa manifestación que iba a traer juicio, ¿se acuerdan? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de quién? En el día del juicio, en el día de donde Él va a dar retribución a las personas. Es decir, Pablo le escribe a los corintios judíos cristianos, espérense, han pasado tribulación, pero sepan que Papá Dios va a vengar, va a hacer que eso termine. Sean pacientes, porque va a venir el día irreprensible, el día del juicio del Señor, donde por fin se termina ese ataque que ustedes están recibiendo de los judíos malos, que Jesús dijo iban a ser eliminados. Jesús dijo, no pasará de esta generación, que verán mi venida. ¿Y qué venida? ¿Físicamente o espiritualmente? Desde la tierra o desde el cielo, enviando, dice, que a su ejército. Y el Señor permitió que el ejército romano, dice la historia, venga contra Israel. Y recordemos que el imperio romano tenía muchos países, y cuando usted toma un imperio, usted da un decreto, una orden: país de Israel, país de Italia, país de Grecia, todos sus ejércitos vayan contra Israel. O sea, era algo que iba a ser terrible, no un grupito chiquito, sino miles y millones de soldados contra Israel. Por eso Israel sí o sí iba a ser eliminado. Y poco a poco vamos a ver con la palabra de Papá Dios que ese juicio que se muestra en Apocalipsis, sangre por aquí, sangre por allá, ríos de sangre, las mujeres iban a comer a sus hijos, toda esa gran tribulación ya pasó en el 70, pero no contra nosotros, contra ellos, los judíos malos. Porque recuerden que los judíos tenían pacto con Dios. Ese pacto era: si ustedes me obedecen, yo los cuidaré, yo los cuidaré. Pero si ustedes me son infiel, yo los destruiré. Yo les pregunto, en ese pacto de Dios con Israel, ¿nosotros, la iglesia, estamos en ese pacto? No. Así que ellos no cumplieron su pacto, ellos tenían que pagarlo. Amén. Y vamos a ver entonces qué espera entonces la iglesia, cuál es el final entonces en la iglesia. Y eso lo vamos a ver en las siguientes clases, poco a poco. Amén. Despacio. Mientras que leamos Corintios, vamos a ver mucha luz de la palabra y de caminar en el Espíritu, no en la carne. Amén.